Primera epístola del apóstol Pedro, y terminamos capítulo 5. Voy a leer 7 versículos y ustedes leen los otros 7. Y dice el apóstol Pedro, guiado por el Santo Espíritu: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, y revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por punto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Saludaos unos a otros con escudo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Discúlpeme un segundito. Nos dice el apóstol Pedro, vamos a mirar versículo por versículo. Recuerden que esta es la epístola de la esperanza. Esta carta la escribe el apóstol Pedro, para dar esperanza a los creyentes, amén, en medio de las luchas, en medio de las dificultades. Fuimos fortalecidos grandemente el día de ayer al haber salido con todos los hermanos a repartir los tratados, a visitar el barrio, y vuelvo y les reitero, hubo fruto porque una persona llamó y mostró el volantico, lo cual indica que todo lo que ustedes hicieron tuvo aprobación delante del Señor. ¿Me entiende? Ahí es donde está. Dice el capítulo 5, versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Hay 3 palabras que identifican a los dirigentes de la iglesia en el Nuevo Testamento. No me voy a meter con palabras del griego. Una palabra es anciano, la otra palabra es obispo y la otra palabra es pastor. Amén. La palabra anciano tiene que ver con esa palabra que nosotros conocemos como el presbiterio o el presbútero del griego. Y dice acá, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Quiero hacer una definición acá para que su merced lo entienda. Cuando la Biblia habla de anciano, define al hombre. Ojo, cuando la Biblia habla de anciano, define al hombre. Cuando habla de obispo, habla de un servicio.
Y cuando habla de pastor, define el método o función que esa persona va a hacer. Cuando hablamos de anciano, hablamos del hombre. Cuando hablamos de obispo, hablamos del servicio, y cuando hablamos de pastor, define el método o función. El deber del pastor o del anciano es cuidar, sustentar y ayudar a las ovejas en el crecimiento hacia su Señor. Dice la palabra: ruego, les suplico, les imploro a los ancianos que están entre vosotros. Una persona anciana se denomina así, no por su mayoría de edad, sino por su edad en el Señor. Un anciano es una persona que sabe la palabra del Señor y que sabe tener sabiduría para dar un consejo a la persona que lo necesite. Amén. No podemos dar consejos superficiales, porque eso puede causar muchísimo daño. Y aunque la otra persona no lo esté notando, uno mismo sí se da cuenta de la superficialidad con la que estamos tratando el caso. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice este siervo, el apóstol Pedro, yo anciano también con ellos. Él lo dice, yo el apóstol, el Papa San Pedro, como lo canonizaron algunos. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Él está hablando de algo que él sabe y conoce porque él caminó con el Señor. Amén. ¿Sí lo sabían que él caminó con el Señor o no? Y dice que soy también participante de la gloria que será revelada. Pasemos un momentico, vamos a Mateo capítulo 17, porque quiero que entendamos algo de la gloria que va a ser revelada. Recuerde que él dice que soy también participante de la gloria que será revelada. Mateo capítulo 16, si tú ves en el 17, Mateo 17, porque me voy a devolver es solo un versículo. Cuando el Señor Jesús está acá en la tierra, dice a sus discípulos, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Cómo así? O sea que de la época del Señor a la venida del Señor va a haber gente que no se va a morir. Aparentemente dice eso el texto. Pero lo que el Señor estaba diciendo es, unos de los que están aquí van a ver mi gloria. Cuando usted pasa al capítulo 17 de Mateo, dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, el que escribió la epístola que estamos estudiando, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte, el monte Santo, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esta era la gloria que él estaba diciendo en el versículo anterior. En el versículo anterior dijo, algunos de ustedes no gustarán la muerte hasta que vean esto. Pero no sabían en qué momento era. 6 días después, el Señor Jesús se transfigura y dice que su rostro era como el sol. Sigamos leyendo. ¿Sí han leído ese texto, cierto? Dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos unas enramadas, porque están en la fiesta de las enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Por qué leo ese texto? Porque ya ahorita lo vamos a volver a retomar. Vamos otra vez a Pedro. Pedro es testigo de los padecimientos del Señor y participante de la gloria del Señor. ¿Y qué nos dice a los que dirigimos la iglesia? A los que de una u otra manera enseñan. En esto entraría Félix, Alex, Oscar. Apacentad, cuidad el rebaño de Dios. ¿El rebaño es de quién? Ustedes son de Dios.
Y cada vez que yo me meto con alguno de ustedes, por allegado que sea, me estoy metiendo en un problema. Si lo estoy haciendo de la manera incorrecta. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Ojo con la palabra, que está entre. O sea que yo soy una oveja de ese mismo redil. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo el punto? Yo soy otra oveja de este redil. La grey del Señor que está entre vosotros. Hay veces nosotros nos confundimos a veces en nuestros diálogos, en nuestras chanzas. Voy a poner un ejemplo. Hay veces me chanceo con mi hija, Ana María, y ella me dice, ay, más tonto. Y nos reímos. Y usted es tonto. Y seguimos riéndonos. Y molestamos. Es que usted es muy tonto. Y luego en un momento le digo a Ana María, hágame un favor y haga esto. No, tonto. No sabe la diferencia entre qué es una broma, en qué podemos reírnos un momentico, a que me siga tratando como tonto. ¿Me están entendiendo el punto? Por eso es que como hijos, hay veces el padre lo frena duro porque él no entiende. Igual pasa con los hermanos en la iglesia. Nos tratamos con cariño, nos chanceamos, pero hay hermanos que no entienden y quieren ser groseros. Y entonces viene la palabra duro y el hermano ya no lo resiste. Y yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado que llegan a jugar con sus hijos y sus hijos no saben el límite que no se debe atravesar. La Biblia dice a los jóvenes, delante de las canas te levantarás, ¿y qué? Y las honrarás. Por eso hay padres que son tan estrictos que no admiten chanzas con sus hijos. Pero hay otros que se chancean tanto, como yo, que terminan faltándome el respeto. Y nosotros debemos de tener ese equilibrio, y los niños también. Que el niño jugó con el papá y le dijo payaso y el papá se rió un ratico, muy bien, pero no es que todos los días le va a estar diciendo payaso. Vaya, tráigame eso. No, payaso. Son las faltas de respeto que tenemos nosotros. Y es importante entender. Por eso, a medida que nos dan confianza y nos dan amistad, no podemos abusar de eso. El simple hecho de que el Señor me ponga aquí como un anciano a predicar la palabra, eso no me da ningún derecho de ir a sus casas a abusar de sus cosas, ¿o sí? No. ¿O sí? No. Y ninguno de ustedes puede abusar tampoco. ¿Vamos comprendiendo el texto? Está sencillo, es bonito. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Esto sí que nos cuesta. Nos cuesta a la mayoría de hombres y mujeres que venimos de congregaciones donde todo es imposición. Usted lo hace y punto, se acabó. Cuando usted le da la opción, ¿cómo le cuesta? Hermano, solo dígame qué es lo que tengo que hacer. ¿Por qué tengo que decirle? Tomemos decisiones todos. ¿Por qué tengo que ponerle un señorío a usted? Que el señorío que usted lleve encima es el de Cristo. Y a la gente le cuesta. Me gusta cuando las personas tienen sus negocios independientes. Yo solo las miro, no digo nada. Y esa persona dice, no, tengo que abrir mi negocio a las 7 de la mañana o a las 8. Y esa persona es estricta con su horario. Nadie lo está obligando, pero es estricto. Tiene una normativa en su vida. Hay personas que si no les imponen un horario, hay gente así. La entrada a la empresa es a las 8. Llegó a las 8:10. No le dijeron nada. Llegó a las 8:15. Sí, sondeando, jugando, a ver si puede llegar más tarde. Persona irresponsable. Eso es ser un irresponsable. Por eso tenemos que aprender ciertas cosas. Y en el liderazgo debemos dejar esa maña de que todo es por obligación. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Si usted no hace las cosas es porque usted no quiere. Nadie lo está. Acá en esta viña nadie lo obliga. Aquí nadie lo obliga. Si usted no lo hace es porque usted no quiere. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo.
¿Les está dando sueñito por el calor? Ojo, ojo con esto. Ayer cuando salimos a predicar, un borracho salió. Y yo quiero que entendamos esto, entendámoslo por favor. El simple hecho de que usted es cristiano, usted no es ningún tonto. ¿Me oyeron? Eso le pasó a los primeros cristianos. Cuando Pablo comenzó a entrar a la iglesia, comenzaron a crear detrimento sobre él y decían, él es chiquito, es calvo y cascorbo. Sí, de eso hay muchos comentarios. Y él dice, mire, aunque yo sea también hasta tosco en mi manera de hablar, no lo soy en el conocimiento. Y hubo gente que se burló de Pablo. Y Pablo un día se paró y les dijo, ¿ustedes no se acuerdan qué hacía yo con ustedes? Cómo los arrastraba y los pateaba en la calle, y ahí sí que me decían, nada. Pues les pido un favor en el Señor, que aunque les llame la atención de esa manera, respétenme. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Aquí hay dos varones que trabajaron en cárceles. El simple hecho de que ellos vengan a escuchar la palabra es para mí como un señorío sobre ellos. No, tengo que respetarlos. Igual ustedes con ellos. Aquí hay hermanos que fueron de un temperamento muy recio, pero como lo ve usted sentado en la iglesia, usted cree que él es un tonto. Perdónenme, tengo que hablarles de esa manera para que aprendamos el respeto los unos por los otros. El hermano que está ahí sentado es su hermano, punto. ¿Qué tienes que hacer? Respetarlo. Respétalo. Porque tú no sabes el carácter y el temperamento tan terrible. Y ayer cuando íbamos, sale un viejito, parecía un bebé, porque solo tenía un diente, se le han caído todos. Borracho. Y a burlarse del evangelio, y uno como que se para a veces en sus fuerzas y como que cogemos este viejito y lo aterrizamos para que deje de ser como tan mal hablado. Pero decía algo, decía, ustedes los cristianos son unos ladrones. Desafortunadamente, eso es lo que conocen del cristianismo. No conocen otra cosa. Y dice aquí el apóstol, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y que esta madrugada que estaba estudiando esto, me vino a la cabeza el versículo donde Juan el Bautista está predicando, y el Señor me lo hacía relacionar. Le está predicando a unos soldados. Y los soldados le dicen, ¿y nosotros qué? ¿Y qué les dice él? Confórmense con su paga y no exploten la gente, no hagan trampas. Óigame bien. Y esto para ustedes. Ustedes no tienen por qué dejarse explotar de ningún baboso que viene con mentiras. ¿Me oyeron? Que viene con sus pactos, con sus siembras, con sus semillas. Nada, nada, nada. ¿Me estoy echando la soga al cuello? Sí. Sí me la he hecho, a mí no me interesa. Porque si Dios a mí no me bendice, yo no necesito una iglesia para explotar la gente. Hoy en día iglesia es símbolo ¿de qué? De negocio, de dinero. La escritura tiene unos parámetros para la iglesia del Señor. Traigan sus ofrendas, traigan sus... De ahí para allá pare de contar. O como le dirían en la 22 Sur, pare de sufrir. Nada de esas cosas. Hermanos, nada de esas cosas. Cuando yo enseñaba en la otra iglesia, no digo el nombre, una vez llegó una hermanita emocionada. Me dijo, ay hermano, yo quiero dar la iglesia, mi casa para el servicio de la hora. Y yo le dije, ¿qué le pasa, hermanita? ¿Qué le pasa? Si es su casa, ¿usted dónde va a vivir? Ay, que mis hijos, como a los 8 días llegó un hijo a la iglesia y le dije, ¿sabes qué va a hacer tu mamá? Iba a ofrendar la casa a la iglesia. Entonces él, como así en ese amor, dijo, claro que si ella quiere. Le dije, no, si ella quiere, no, que nunca vaya a hacer eso. Porque es la vivienda que el Señor le regaló para su vejez. Cae en manos de un explotador y ¿qué hace? A mí me hacemos papeles. Y así hay gente que vive por emociones. Y debemos tener cuidado. Porque la Biblia dice que en este tiempo algunos hombres se pararán a quitarle a usted hasta las calzas de oro que tiene. Sí, hay expertos. ¿Se ha oído esa ilustración del niño que se comió una moneda y no se la podían sacar? Y el niño con la moneda y no se la podían sacar.
Entonces alguien dijo, ay, yo sé quién le saca esa moneda. Y le dijeron, ¿quién? No, el pastor de la iglesia de allí. Ese se la saca de una. ¿Entendieron? Porque hay hombres que tienen esa experticia. Ustedes vienen siendo enseñados en la escritura para que no caigan en esos problemas. Dice, no por ganancia deshonesta. El ministro no puede ser codicioso ni avaro. El anciano no puede ser codicioso ni avaro. ¿Estamos? ¿Estamos entendiendo? Los ministros del Señor viven del Evangelio conforme el Señor en su, voy a decirlo así, requerimiento lo establece. Pero si una iglesia está ofrendando muchísimo dinero, pues el muchísimo dinero no es para el pastor. Tiene que suplir ciertas necesidades de acuerdo al parámetro bíblico. Hay viudas en la iglesia, hay huérfanos en la iglesia, hay ancianitos que hay que cuidarlos en la iglesia. Y por último, los pobres necesitados sin el Señor. Esos son de último. Porque dice la Escritura que prefiriéndoos primeramente los de la familia del Señor. ¿Estamos claros en eso? Ese, como el borracho nos lo dijo, en ciertas palabras tenía razón. Cristianismo símbolo de dinero. Cristianismo ya no es símbolo de salvación. Por eso nos resulta tan difícil a veces entrar a predicar el Evangelio. Oye, si le hablo de Cristo es plata. Mal utilizaron el nombre del Señor. Sigue diciendo, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y ya les voy a hablar cuál es el ejemplo en la grey. Y cuando aparezca nuestro precioso Señor, el príncipe de los pastores, recibiremos la corona incorruptible de gloria. Versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Aquí no solo habla de los jóvenes en edad, está hablando de los jóvenes porque en su contexto viene hablando de los ministros, de los ancianos. Y en el versículo 6 dice, en el 5, jóvenes, los que están aspirando al ministerio, ¿qué deben hacer? Estar sujetos. Gústeles o no les guste, debemos estar sujetos. Vuelvo otra vez al versículo. Delante de las canas, te levantarás y las honrarás. ¿Qué es lo que está diciendo? Ante los ancianos, respételos. No les contradiga. Eso es una formación para los que anhelan el ministerio. Aquí hay chicas que vienen siendo formadas. El día de mañana estarán sirviendo al Señor. Pero tienen que aprender desde ya. Su altivez y su arrogancia lo único que va a hacer mañana es dañar una congregación. Los que anhelan el ministerio, los jóvenes, sométanse, sujétense. No contradiga. Eso sí que es difícil para uno, ¿no? No contradiga. Les voy a poner un ejemplo. Eso es como cuando el padre dice, uy, está haciendo calor. Y el hijo le dice, no, calor no está haciendo. ¿Qué está haciendo él? Contradiciéndole. O pasa al otro lado y dice, sí está haciendo calor. No, su papá no necesita aprobación suya. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Respuestas incorrectas. No me parece que está haciendo calor. O por el otro lado, sí creo que está haciendo calor. ¿Cuántas respuestas son incorrectas? La respuesta correcta en sujeción es, ¿te gustaría un vaso de agua? Porque él está hablando de un calor. Lo que tú tienes que buscar es ayudar. Nuestra juventud creció en una rebeldía muy crasa. Terriblemente. Y nos cuesta mucho lo que es esa sujeción y el no contradecir. ¿Ha visto las contiendas entre el pastor y los líderes por un texto bíblico? Es que eso no es así. No, eso no es así, hermano. No es así. Y no es así. Ok, entonces esperemos que venga la disciplina del Señor, pase por el molino y ya cuando esté bien golpeadito, como cuando trituran la caña, entonces hablamos ya cuando tenga el pelo así abierto, como la caña.
Porque es verdad, contradecimos. Y contradecimos y nosotros sabemos más. Pero dice la Biblia, jóvenes anhelantes al ministerio, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Y los ancianos qué deben hacer? Y todos sumisos unos a otros. No solo vístanse de humildad, sino que revístanse de humildad. Me puse la camiseta de la humildad, pero dice el apóstol, póngase la camisa y el saco de la humildad. Revístanse, que la humildad sea notoria en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque Dios resiste a los soberbios, no los tolera, le ofenden. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Lo que les hablaba ahorita, nosotros de una manera especial, por gracia del Señor, venimos a ser padres de ustedes, porque venimos enseñándoles. ¿Y ha visto usted un padre sin errores? A ver, momento, como decía por ahí, un momento, reflexión. Vamos a pensar en eso. Como el otro programa, en esto pensar. Piensen en su papá, biológico. Por un momento analice si él tiene errores. Solo piénselo. Y ahí encuentra la respuesta. Pero por el simple hecho de que su papá tenga errores, ¿debes contrariar? No. Debes ayudarle a ver. Dice la Biblia que si es un anciano, trátelo con respeto. Y si es un joven, trátelo como su hermano o como su hermana. Por eso cuando le va a llamar la atención a alguien, dígale, ¿me presta la cédula? Para poder ver si es mayor que usted o menor que usted. Es importante el respeto. No contradigan a los ancianos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que vamos a dar cuenta por ustedes. ¿Me entienden? Aparentemente uno se para acá y dio la enseñanza, nos dimos el abracito, pico para todos, ña, 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 qué lindo, si no fuimos. Aparentemente. Pero el Señor, que es experto, y usted, algunos que han probado el ministerio saben que el Señor es experto en la madrugada de se fue el sueño. Y de vueltas en la cama, media hora, una hora, ya está bravo, se para, toma agua, hace tinto. Pero no entendió hoy. Mañana vuelvo otra vez. Hasta que comienzo uno a entender y el Señor, bueno, ¿cómo vamos con esta oveja? ¿Qué has visto en esta? ¿Qué está pasando con este? Porque es que esto es un trabajo y Él es el jefe. Y a orar. A orar porque este está por este lado y este está por este lado. Y es un trabajo. Y aparte de cosas que nosotros no vemos acá. A estudiar. ¿Qué voy a enseñar? A mí me pasa, yo saco mi enseñanza y preciso. Comienzo a revisar notas el sábado en la noche. Ese es el dolor de cabeza que tengo en la mañana todos los domingos. De sacar la fotocopia. Pues anoche dije, no, ya no me la vuelven a hacer. Cogí una hojita de papel y apunte. Hasta que termine todo lo que Él quiere enseñar. Porque es que hay veces creo que tengo la habilidad porque estudié. Pero el Señor dice, esa habilidad no le sirve. Porque hay que llegar al corazón de las ovejas. Su merced se sienta acá. Pero ahí su corazoncito comienza como una burbujita. ¿Se ha visto esas bombas que traen un hilito? Y así. Y ahí comienza a proyectar qué hay en su corazón. Entonces comienza uno a mirarlo. Uno lo ve desde acá. Y es importante que entendamos esto. Ahora, que si uno está en un error doctrinal, es bueno que se sienten y lo ayuden a uno a corregirlo. Pero no contradigan. No contradigan. ¿Estamos? Eso está enseñando la Escritura. Tengo que unirles el versículo 5 con el 6, por favor, mírenlo. Jóvenes, estén sujetos a los ancianos, y también los ancianos sujétense a los jóvenes unos a otros. Vístanse de humildad. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere el tiempo,
Llegará el momento en que el Señor te va a decir, fulano o fulana, vengan para el ministerio, los necesito. Y la lucha de nosotros sentados ahí es, pero yo ya me sé las doctrinas, Padre. Yo ya manejo bien el tulip. Tú sabes que hasta allá entré a la pecaminosidad mirando desde la perspectiva de Sigmund Freud en el psicoanálisis, ya lo conozco. Y el Señor dice, no es tiempo. Pero ya aprendí también el Big Bang y la evolución, y ya sé cómo entrarles. No es tiempo. No es tiempo. Una vez escuché un predicador que decía que él tenía un nieto de 6 añitos, y que por más que él le impusiera las manos y orara por él, ese nieto no iba a engendrar un hijo. Pero que ya cuando el niño entrara a la adolescencia y entrara a su desarrollo, entonces ahí sí tenía que orar para que no la fuera a embarrar. Entonces no podemos orar por cosas antes del tiempo establecido por el Señor. Su merced tiene mucho que dar y está ahí sentadito. Espere el tiempo del Señor. Es mejor la aprobación. Hoy en día yo escucho, ya se va a hacer curso para ser pastor. Y ahora es por curso, ya no es por llamado. Ahora es curso de pastor, curso de consejero, curso para profetizar. Cursos y más cursos. Cuando la Biblia dice, esto es un llamado. Y cuando les hablaba de sus padres, los padres que tú tienes son los que tú te mereces, porque eso fue lo que el Señor dijo. Es que mi papá es terrible. Ese es el que te toca. Él es el que te toca porque tú traes las características de él y de ella. No peleen contra los padres. ¿Qué dice el mandamiento, el 4º mandamiento, por decirlo así? Honra, ese es el 5º. Honra a tu padre y a tu madre. Si tú honras a tu padre y a tu madre, aprenderás a honrar a Dios. ¿Nosotros hemos deshonrado a nuestros padres? Sí. ¿Les hemos faltado al respeto? Sí. ¿Perdón tenemos en el Señor? También. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vestirnos de humildad. Señor, ayúdame, perdóname. Cuando yo tenía mamá en vida y que comenzó a enfermarse, hermanos aquí fueron testigos de mi gran lucha y de mi rabia contra el Señor de tener que cuidarla. De tener que lavarle su ropa sucia porque se ensuciaba en su ropa. Y yo tener que ir a lavar esa porquería. Y un día el Señor me cogió contra ese lavadero. Me dijo, ¿usted no sabe qué pasó con sus hijas? Y me acordé. Y dije, sí, de la misma manera usted lo hacía. Así es que ahorita acompaña a su mamá. Y ya comencé con guantes a lavar así. Ya después comencé a lavar con amor la ropita de ella. Y al último lavé una ropa que ni era de ella. Pero ya no había carga. Pero es un proceso en el corazón de uno. Nos cuesta muchísimo. Así es que jóvenes, respeten sus padres. Y a los hombres adultos que están acá, mujeres, respétenlo. Niñas, por favor. Todos merecen respeto. Un día tú crecerás y merecerás el mismo respeto que tú sembraste. ¿Estamos? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Vamos a el versículo 7. Dice 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para los que están anhelando el ministerio, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Y Dios está preparando las cosas. Dios viene trabajando en ustedes. Lo que pasa con la chica del mensaje anoche. Espero dar el número para que ustedes, los que quieren y sienten de corazón dar una consejería, ojo, la consejería es como la medicina que un médico da. Si usted da mal la receta, mata al paciente. Así es que tengan mucho cuidado en el consejo, muchísimo cuidado.
Y vamos a ser sabios y prudentes en lo que tenemos que hacer. Dice el versículo 7, para los jóvenes y para los ancianos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. En su contexto, porque anoche me estaba enseñando esto el Señor, o en la madrugada, la ansiedad es como un boomerang. A ver, ¿saben qué es un boomerang, no? Es un aparato que usted lo lanza y se le devuelve. A ver, el frisbee, ¿han oído el frisbee? Es un plástico que usted lo tira y la persona experta lo coge con el dedo y se lo devuelve. ¿Sí? ¿Sí lo han visto? Lo mismo pasa, porque estaba mirando esto y cuando dice echando vuestra ansiedad, lo que está diciendo el Señor, ustedes me mandan su carga y yo vuelvo y se las devuelvo. ¿Pero para qué, Señor? Porque el asunto con el Señor no es que le conteste ya, porque usted le hace la petición y el Señor se la contesta y usted, bueno, Señor, hasta una próxima petición. Sí, chao. El Señor dice, no. Ustedes me tiran la petición y yo se la regreso y así jugamos un rato porque yo quiero entablar con usted es comunión. Por eso es que muchas veces hemos orado al Señor por una cosa y reiterativamente seguimos en lo mismo hasta que llegará el momento en que el Señor dice ya es hora de que salgas de ahí. Por eso dice echando vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Vuelvo y le digo, cada vez que lea usted este texto, echando vuestra ansiedad sobre Él, lo que el Señor está diciendo es, hijo, de una sola no te voy a contestar, porque lo que voy a crear con esta circunstancia es comunión y comunicación. Llegará el momento en que te respondo, pero lo que quiero crear en tu corazón es comunión y relación. ¿Estamos? Correcto. Sed sobrios. Ser sobrio es tener dominio propio. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? La clase pasada le dije tragárselo. El diablo se lo quiere tragar. ¿Quién lo está diciendo? Pedro. Pedro sabe muy bien de lo que nos está hablando, porque el mismo Señor le dijo, Pedro, Satanás lo ha pedido a usted para zarandearlo como a trigo. Y la orden es que lo puede hacer. Pero una vez vuelto, ayuda a tus hermanos. Pedro no nos habla desde una perspectiva como a nosotros se nos enseña. Vengo luchando con eso, vengo luchando con un pensamiento porque es que siempre me golpea ese pensamiento del conductismo, me golpea y eso no me deja avanzar. Porque caigo en ese conductismo, quiero aparentarle al hermano que yo soy chévere y le sonrío. Y el Señor dice, no seas chévere, tú eres antichévere. Y les voy a mostrar a la iglesia que usted es un antichévere. Y cuando entro a la iglesia llego golpeado, en la semana los traté feo, hice hasta para vender, y el Señor me dice, párese aquí, porque usted es chévere, pero que ellos vean que usted no es chévere. Usted ha sido recogido por gracia, y eso me cuesta, porque los demás me dicen, no, es que el pastor camina así, se mueve así, sonríe así, y no he podido. Quiero que me entiendan la gracia del Señor en sus vidas. Por eso venimos luchando todos. ¿Quieren hombres inmaculados? Hay iglesias grandes donde pueden ir a verlos y si al caso mirarlos, tomarles una foto, no los puede tocar. Sí los hay. Pero que estén santificados, entraríamos a mirar, sin juzgarlos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Ese texto me lo grabó el señor John Bunyan en su película El progreso del peregrino. ¿Alguno ha visto la película El progreso del peregrino?
Los invito a que por un día dejen de ver la novela, busquen en internet El progreso del peregrino y véanla en 2 secciones. Muy bonita. Se llama El progreso del peregrino. El progreso del peregrino le enseña cómo es el caminar de la vida del cristiano. Usted ve ese cristiano, primero se llama peregrino, hasta que llega a la cruz del Señor. Pero peregrino, de ahí para allá, comienza a subirse por montañas que no le corresponden, a irse de cabeza, a golpearse, a caerse en pozos, a caer en castillos de duda. Esa es la vida del creyente. ¿Por qué duda usted? Porque esa es la vida que el Señor le está dando para llevarlo a la fe. No hay superhombres en la Biblia. No los hay. Y aquí en la tierra, pues Estados Unidos se creó uno, ¿no? Que es Superman, porque querían soltarse de Dios. ¿Sabían que Superman fue creado para eso? Que el hombre era... Y el Señor públicamente, creo que se llamaba Christopher Reeve, una cosa así. El primer actor de Superman. Todos lo vieron en una silla de ruedas y enfermo. Porque esa era la idea de Estados Unidos, venderle a los hombres un superhéroe. Sed sobrios, tengan dominio propio, estén pendientes por lo que oramos esta mañana, porque el enemigo quiere destruirnos, nos quiere devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo, mi querido hermana y mi querido hermano y hermana, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sufres por un amor? Hay otros en las mismas. Hay otros en las mismas. ¿Sufres por economía? Hay otros en las mismas. No eres el único. Hay veces tenemos el complejo de Elías, decía el pastor Sendales. El complejo de Elías es que nos creemos los únicos. Yo soy el único que sufro. Señor, mataron a todos tus profetas, quedé solito. Y el Señor le dice, no, Elías, tengo 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. No te creas el único. A veces nos creemos los únicos y los indispensables. Somos la mente del Señor en la iglesia. No, la mente del Señor en la iglesia es el Espíritu del Señor y su palabra. Y como decía hoy el Señor a través del siervo, puede hablar por medio de quien Él quiera. Amén. El asno le habló a Balaam. Y el asno dijo, gloria a Dios, yo ya puedo hablar. No, sigue siendo un asno. Al cual resistir firmes en la fe. ¿Cómo vamos a resistir al diablo? Confiando en lo que el Señor ha dicho. Sabiendo que los mismos padecimientos, porque es que el enemigo en medio de las pruebas quiere ¿qué? Quitarle la fe y botarlo al mundo, destruirlo. Los sufrimientos y las luchas quieren quitarle la fe al creyente. Versículo número 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por poco tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué pasó, Pedro? Pedro nos volteó el cassette. Nos volteó el cassette, venía enseñándonos acá una cosa y dice, les voy a enseñar algo. Y es lo que yo quiero comunicarles en esta mañana. El versículo 1 que leíamos del capítulo 5, Pedro dice que él fue testigo de los padecimientos de Cristo, ¿cierto? Y cuando al Señor lo estaban golpeando, ¿él estaba al lado? ¿Dónde estaba? Lejos. Nos está hablando un hombre que nos da las características aparentemente de no darnos un buen testimonio, pero que nos dice tranquilos que el Señor termina la obra. Se dice que en la crucifixión del Señor Pedro no estuvo ahí. Fue tal el temor porque él salió huyendo. Porque el Señor le dijo, Satanás lo pidió y usted va a ser zarandeado. Y en el versículo 1 dice, soy testigo de los padecimientos, pero estaba lejos.
También dice, fui testigo de la gloria. ¿Y qué pasó en el momento de la transfiguración? Se metió en la carne como muchos de nosotros. Uy, Señor, Hanukkah, la fiesta de los tabernáculos, hagámonos una para cada uno. Se emociona ante lo espiritual, pero la embarra. Sigamos. Dice el apóstol Pedro, también en lo que acabamos de estudiar, apacentad la grey. Apacentad la grey. ¿Y qué hizo Pedro después de que fue zarandeado? ¿Se fue a apacentar la grey? ¿Alguien dijo algo? Se fue a pescar. Se fue otra vez a pescar. Le habían dicho, apacentar la grey del Señor. Pero ¿quién nos está dando el consejo? Un hombre que a través de las luchas, a través del sufrimiento, a través de todo lo que padeció, entendió y aprendió. Se fue a pescar y el Señor volvió nuevamente y le dijo, Pedro, yo te he dicho que eres pescador de hombres, ¿qué haces acá? Sigamos. Pedro dice, jóvenes, sujétense a los ancianos. Cuando los ancianos vinieron a aprender al Señor, ¿qué hizo Pedro? Sacó la espada y ¿a quién le dio? Le quitó la oreja. ¿Se sujetó a los ancianos? No, Él no nos está diciendo conductismo, que es lo que todo mundo nos enseña. Usted ya está yendo a la iglesia. Usted ya tiene que ser el mejor. Pero yo me paro frente al espejo. ¿Y cuál mejor? Algo sí les digo, nosotros notamos el cambio que ustedes van llevando, pero ustedes personalmente no se dan cuenta. ¿Me están entendiendo? Eso es como alguien viene y dice, ¡ay! Uy, ¿usted cómo rejuveneció? ¿Sí le parece? Y luego llega el otro, ¿cómo está de vieja? No me diga eso. Sí, siempre. Pero en el Señor, los demás nos damos cuenta de su crecimiento o de su decrecimiento. Hay momentos en que entramos en unas luchas que parecemos impíos. Y es cierto, hermanos. A ver, el hermano Asad vino hace 15 días y nos dio testimonio. Vino y nos dio testimonio en el Salmo 73. Y eso nos pasa. ¿Esto es motivo de orgullo? No, luchamos. Quisiéramos ser buenas personas, ¿cierto? No cometer errores. Yo quisiera pararme acá y que todos dijeran, tan lindo el hermano James. Sí, lo anhelo. Que me hicieron un altarcito. Pero el Señor me baja cada rato de ahí. Sí, Él utiliza mi carne, utiliza mi desobediencia, me avergüenza. Lo mismo que está haciendo aquí con Pedro. Pedro dice, y sobre todo tengan humildad. Cuando el Señor le estaba lavando los pies a Pedro, ¿hubo humildad? No, Señor, ¿cómo se le ocurre que me va a lavar los pies? Orgullo. Dice, y ante la ansiedad, echando vuestra ansiedad sobre Él. ¿Hizo Pedro esto cuando estaba ansioso? ¿Cuándo estuvo Pedro ansioso? Cuando estaba negando al Señor. ¿Buscó al Señor? No, fue y lloró amargamente. Estos consejos, quiero que lo tenga claro, estos consejos nos los da un hombre que cuando vemos su vida, no estamos viendo eso que nos enseñaron como el conductismo. Este hombre la embarra, ¿para dónde va? Pero Jesús dice, este es un hijo mío, ella es una hija mía, y en medio de sus dificultades y de sus errores, por eso es que el Señor nos calla. ¿Usted quién es para juzgar el pecado de ella? ¿Quién es? Mírese el suyo, escogido usted por gracia. Pedro también nos dice que el diablo anda rondando, estoy haciéndole un resumen ya del capítulo 5, y ustedes recuerdan que Satanás lo pidió. Por eso les digo que Pedro sabe lo que está hablando. Pedro sabe lo que está hablando. Aquí tenemos un punto importantísimo y es que nosotros debemos ser enseñables.
Nosotros perdemos la comunión cuando dejamos de ser enseñables, ya me las sé todas. Ahí ya hay un problema. Ya no aprendes. Y por eso les digo que Pedro nos voltea al cassette porque dice, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en nuestro Señor Jesucristo, pónganle bien cuidado, son promesas. Después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo, Él mismo, no nosotros, Él mismo nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Por eso dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. ¿Lo entendimos? ¿Quién perfecciona al hombre? Dios. Tu hermano no está perfecto, órale al Señor. Aquel que comenzó la obra en nuestras vidas la perfeccionará. Por eso les agradezco muchísimo sus oraciones en medio de los errores que ustedes ven en mi vida. Muchísimas gracias. Porque al orar al Señor, el Señor me fortalece para ir hacia adelante. Y de igual manera, como decía ahí, tanto los jóvenes se someten a los ancianos y los ancianos a los jóvenes. Oro también por ustedes para que el Señor los ayude. Termina nuestra primera epístola diciendo, por conducto de Silvano, que es el mismo Silas, que ustedes encontrarán en Hechos, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos. Esta carta es escrita para amonestarnos y testificando que esta es la verdadera gracia. Qué increíble. Él termina diciendo, muchachos, sigan luchando, porque la verdadera gracia es esto que les acabo de decir. Y el Señor manifestará su gracia en ustedes. Por conducto de Silvano, vuelvo y se lo reitero, que es el mismo Silas, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Cuando habla de Marcos, habla de Juan Marcos, sobrino de Bernabé, que se fueron en el primer viaje misionero y Pablo se enfrascó con él porque el hombre desertó. Y Pablo lo descalificó. Pablo le dijo, no, yo ya no viajo más con él, y un altercado grande. El apóstol Pablo peleó con Juan Marcos. Pero Pedro, que ya viene en el proceso, le dijo, Marcos, ven. Y miren lo que dice. Marcos, mi hijo, os saluda. Porque con el cariño de un padre se encargó de ayudar a este hombre. Y lo encaminó y ahí está con él. Por eso dice, mi hijo. Saludaos los unos a los otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Hasta aquí terminamos nuestra primera epístola. Quiero que siempre repase sus notas, mire la escritura. Termina nuestra predicación en labios de un hombre de Dios, que nunca se sintió apóstol como los grandes apóstoles de hoy en día, sino que le dijo a los ancianos, yo no soy más grande que ustedes, soy copartícipe con ustedes. Si ustedes están en lucha, yo también, hermanos. Yo tengo mis debilidades, tengo mis dificultades. Ustedes saben cómo comencé con el Señor, cuál fue toda mi vida, pero les digo, permanezcan y perseveren, esténse quietos ahí en el Señor, y verán la obra terminada en el Señor. Eso fue lo que Pedro nos terminó diciendo. En esos dos últimos versículos está encerrada toda la epístola. El objetivo del apóstol Pedro es que en medio de las luchas y en medio de las dificultades tengamos esperanza. ¿Qué es la esperanza? Que Dios completará la obra en nosotros, que Dios nos perfeccionará. Amén. Yo estos días me di cuenta que no soy un buen padre,
que todavía no sirvo para ser un esposo, que me falta mucho proceso, que me paro a predicar por gracia, por misericordia, pero que vengo en un proceso donde Dios viene apretándome el corazón, pero que le agradezco por hacer eso, porque ustedes verán el producto terminado, así como el Señor lo está haciendo en ustedes. Quiero que nos pongamos en pie, vamos a orar.